a muchos que estaban ahí juntos, estaban reunidos. Y quiero decir con esto que entendían perfectamente lo que acababa de ocurrir unos días atrás. Por lo tanto, si a ellos se les bautizó inmediatamente en el mismo día en el que se les predicó, es porque ya sabían todo lo que había ocurrido. A diferencia de un hispano, de un mexicano, del que no ha oído de Jesús más que solamente del vecino, porque así se llama su vecino. Aquellos que solamente han oído de Jesús por las películas, aquellos que han oído de Jesús solamente porque cada año la tradición en nuestros países es representar a alguien que crucifican allí, y eso es todo. Pero no sabemos ni de dónde vino Jesús, ni cómo era Jesús, ni qué enseñó, porque solamente se nos enseña que allí está en la cruz y eso es todo. Predicadores que se dedican nada más a decir, Cristo murió por nuestros pecados y nada más eso, y ya arrepiéntete y bautízate, y va, lo bañan, lo mojan. Eso es meter un diablo seco y sacarlo mojado, pero no ha sido bautizado conforme lo manda la Biblia. Y luego a veces me reclaman diciendo, es que fuimos bautizados como dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, es que eso no es una fórmula. Y muchos predicadores lo utilizan como una fórmula para decir que ya efectivamente ha sido bautizado tal o cual persona. En este detalle estamos dándonos cuenta que primero hay que hacer discípulos, es decir, enseñarles el Evangelio, enseñarles lo que es la salvación, enseñarles cuál es la razón por lo cual Cristo vino a morir por nosotros. Y luego dice el versículo 19, número 4, bautizarlos. Pero bautizarlos después de haberles enseñado bien lo que significa ser cristiano, lo que significa ser cristiano y también seguidor de Cristo al 100%. Y sobre todo hacer caso a lo que es el reino de los cielos, efectivamente. Número 5. Según el versículo 20, cosa que allí hagan de cuenta que metieron tijeras en ese versículo y lo arrancaron muchos predicadores. ¿Por qué? Lo voy a decir por qué. Porque desde el versículo 17, el 18 y el 19 lo enseñan muy bien, se extienden grandemente, hablan mucho, los bautizan a toda la gente y se olvidan. Versículo 20, hagan de cuenta que no existe. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué ocurre después de bautizarlos? Nada. Porque si ya se bautizó, bueno, ya sabe la responsabilidad que debe de tener. Como aquellos jovencitos que se enredan por allí sexualmente y luego la jovencita sale embarazada. Y los padres dicen, no, pues ahora te casas, pues tienes esa responsabilidad, debiste haber pensado antes, y empiezan a cargarle todas las cosas cuando ni siquiera sabían nada, es más, ni siquiera saben ser padres. Y todavía hasta la fecha, muchos podemos tener 20, 30, 40 años en un matrimonio y todavía aún no sabemos ser padres. Así también a veces se tiene 10, 15, 20 años en el cristianismo y no sabemos ser cristianos, porque el predicador que nos bautizó no se preocupó en darnos seguimiento después del bautismo. Entonces un predicador no solamente es aquel que va y les enseña el Evangelio y que luego los bautiza, sino que también después de bautizarlos es mandato de Cristo, dice allí, enseñándoles que guarden todas las cosas. Si no lo hace el predicador, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿La vecina, el vecino? Nadie. Por esa razón los predicadores de hoy, si no traemos un anillote aquí enseñándolo, diciendo, yo salí de esta institución, háganme caso, porque yo tengo autoridad. No, la verdadera autoridad está el que es menor, el que se hace un siervo de todos los demás, porque a eso hemos venido. Un predicador no es el que se siente más arriba y más alto, sino el que es más sencillo y simple, el que sirve a los demás. Así lo demostró Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Ser humilde, no jactarse de
tal o cual cosa que ha estudiado o que ha ido. Algunos dicen, no, yo ya fui a Jerusalén y ya me fijé allí donde fue bautizado Jesús, ya vi la tumba donde Él estuvo, y con mucho orgullo se dice, ¿por qué no lo trae dentro de su corazón? ¿Por qué no lo enseña de esa manera? Bueno, aquí dice el versículo 20 claramente, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y esto es muy claro, dice, todas las cosas, no solamente unas cuantas. Y esta es responsabilidad de un predicador. A veces pensamos que ser predicador es lo mejor. Y como dicen muchos niños por allí, cuando les presentan a su papá cuando es predicador, le preguntan a los niños, oye, ¿y tu papá en qué trabaja? El niño dice, en nada, es predicador. Qué triste es eso, ¿verdad? Pero cuando es predicador, es mucho trabajo. Tengo tiempo para una cita más. Y voy a decir por qué es trabajo doble. No solamente es un trabajo para enseñar estas cosas, porque son muchas, dice, enseñándole todo lo que les he enseñado. Y dice la Escritura, como condición, fíjense, sin salir de este versículo, dice, si les enseñan todas estas cosas que les he mandado, entonces Cristo estará con nosotros. Ahora se dan cuenta por qué Cristo a veces no está con nosotros, porque no nos hemos preocupado en seguir las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que dice el mismo versículo. Jesús les dice a sus discípulos, tienen la responsabilidad de enseñarles a todos aquellos que ya han bautizado, que obedezcan y que guarden las cosas que yo les he mandado, para que de esta manera yo esté con todos ellos. Y luego dice allí, hasta el fin del mundo. Entonces, si no está Cristo conmigo y vamos teniendo unos tropiezos tras otro y cayéndonos y queriéndonos levantar, la verdad es por esto, porque no tenemos el verdadero conocimiento de Cristo. Tenemos el conocimiento de los predicadores. Sabemos qué número calza, qué número de pantalón usa, sabemos qué tipo de perfume usa, sabemos qué tipo de carro tiene, sabemos qué tan grande es su casa, sabemos muchos datos, pero de Cristo casi no sabemos nada. Entonces, mucho ojo con estos versículos de Mateo. Estamos aprendiendo muchas cosas que un predicador debe de saber y que un cristiano debe de saber, porque no es exclusivo solamente de predicadores. Ahora, un golpe fuerte. Vamos a ver esto. Una cita que está en 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. El que lo encuentre, léalo por favor. Son unas cuantas palabras. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, un texto que dicen muchas gentes, bueno, eso es para los ancianos, yo no puedo ser anciano, es más, yo ni aspiro a ser anciano. Entonces no aspira a nada. Un anciano no quiere decir que solamente va a ser anciano de días. Debemos ser ancianos en el conocimiento de la verdad. Dice aquí, un anciano. Bueno, vamos a pensar en un anciano de la iglesia, como dice bien usted. Me parece bien. Vamos a ver. A un anciano de la iglesia se nos dice que ese es uno de los requisitos. Que gobiernen bien. Para gobernar bien tienen que ser justos. La justicia viene por el conocimiento, no por ser neófito. Pero algo que me llama la atención aquí dice, sean tenidos por dignos. Un anciano debe ser apto para enseñar. Si no soy apto para enseñar, si me voy al extremo diría que
no sirvo para eso. Aunque podemos enseñar de dos maneras. Número 1, enseñar con las escrituras desde un púlpito. O número 2, enseñar con la vida propia, una manera santa y correcta de cómo andar en la vida diaria. Así que no podemos decir que un anciano no puede enseñar. Tal vez no tenga palabras adecuadas y apropiadas para hacerlo, pero la vida sí. Y dice el versículo, en primer lugar, que debe de ser tenido por digno. Así que un anciano es digno de portar la palabra de Dios. Pero algo más, también dice de doble honor. Hombre, si tenemos un privilegio de tener la palabra de Dios, ahora se nos dice que ser anciano es una persona que tiene doble honor. Pero también no nos quedamos allí solamente estancados. Dice, mayormente los que trabajan en predicar. Así que entonces los ancianos, que aparte de ser ancianos, también se dedican a la predicación, son ancianos que deben de ser tomados por dignos dos veces, de tener honor doblemente. Bueno, ¿y por qué no de tener un salario doble? De eso no hablamos, ¿verdad? No, eso es pecado. No, eso no se debe de tocar, nada. Pero nada más lo que nos conviene. Un anciano y que es predicador, también se le debe de pagar doble. Pero de eso ya nos encargaremos de atar navajas después. Ya hablaremos en otra ocasión acerca de esto. Pero lo que quiero regresar es a lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo. Sean mayormente de doble honor aquellos cristianos que se dedican en trabajar como ancianos y como predicadores. Porque fíjense otra cosa, no solamente son predicadores, sino que se dedican a enseñar también casa por casa. Así que nos vamos a decir que es grandísimo el trabajo que tiene un anciano y todo alrededor de la enseñanza. Enseña por las casas, enseña desde el púlpito y enseña en la vida social con su vida, con su presencia, con su persona. A veces decimos, es que es demasiado ya eso. Es mucha iglesia, ¿no creen? No, es que es mucha la responsabilidad que uno tiene para perderla y decir que no vale nada el esfuerzo que estamos llevando y que no vale nada el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Es por eso que dice Pablo, tómese en cuenta a estos ancianos. Ahora hagamos esta suma. Anciano, más predicador, más maestro. ¿Cuál es el resultado? Un valor incalculable. No tenemos precio. Ahora sí, como dice el anuncio por allí. Ser predicador, maestro, cristiano y anciano, eso no tiene precio. Eso no se puede pagar aquí. Y es por eso que Cristo ha prometido pagarles a ellos, no en esta vida, sino en la otra. Y el que es consciente de este trabajo, lo ejecuta, lo vive y lo lleva a cabo hasta el fin del tiempo en esta vida. Hasta aquí detenemos nuestra clase el día de hoy. Hay mucho más que decir. Pero también es justo que tomemos un plato cada vez que nos sentamos a comer y sirvamos solamente lo que podemos comer. No porque es buffet vamos a servirnos de todo y al último ya no nos podemos mover, sino para qué comemos, ya no podemos trabajar. Así que esta pequeña comida la tenemos hoy, pero ya sabemos cómo ser un predicador, cómo ser
un verdadero predicador y cómo vivir como predicador. Y después hablaremos del sueldo. Que Dios les bendiga.